¿Por qué tenía que salir Andrés Manuel López Obrador a promover un fideicomiso, una asociación para donar a Cuba? ¿No puede López Obrador cumplir una de sus promesas? ¿No volver a saber de él después de que fue presidente? Por favor, López Obrador, cumpla su promesa. No queremos volver a saber nada de usted. En el año y medio, desde que dejó de ser presidente, López Obrador solo ha usado las redes sociales para defender a los dictadores. 2 veces ha dicho algo en redes desde que dejó la presidencia, y las 2 veces ha sido para defender dictaduras, la de Venezuela y la de Cuba. ¿Qué cree que va a pasar con lo que sea que junten en esta colecta que está promoviendo López Obrador ahora que salió de su guarida? López Obrador les está organizando una colecta. Dice que hay que mandarles dinero, su dinero. Se trata de una nueva perversidad. López Obrador, que ya lleva más de año y medio un año y medio, está cumpliendo un año y medio en su escondite, no sale de ahí. No sale porque no puede salir, porque no tiene a dónde ir. Ya vimos que no es porque esté produciendo gran conocimiento, grandes trabajos de historia, gran literatura, pues no sale porque no tiene dónde ir. Y por segunda ocasión en el año sale a defender a sus amigos. A ver, antes de irnos a pausa, una pregunta muy concreta, que es de hecho como se titula nuestro programa de hoy, nuestra emisión de hoy. ¿Por qué les duele tanto y por qué están tan enojados con la aparición, aunque sea por medio de un mensaje de X en apoyo a Cuba de parte de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué crees? Porque sigue siendo un referente. Podríamos decir algo un poco más soez, ¿no? Pero sigue siendo cada aparición de él una fuente de poder y de fuerza y de transmisión de poder popular a la cual siguen temiendo y con la cual saben que en cualquier momento puede haber un estímulo que les juegue en contra para toda esta nueva andanada que están tratando de formar en contra del gobierno y de la Cuarta Transformación. Karen, ¿por qué ves tan enojado? ¿Viste lo que dijo Azucena, no? O sea, ya no queremos saber nada de usted, Andrés Manuel. ¿Por qué? Andrés Manuel sigue siendo esta fuente de legitimidad de un movimiento democrático y pacífico en nuestro país y en la región. Él lo dijo muy claro, él va a salir solamente por 3 razones: para defender la democracia, para defender a la presidenta y en caso de que se atente contra la soberanía. Está siendo congruente con lo que él cree dentro de su concepción de lo que es democracia. Y sobre todo, la solidaridad, que es uno de los valores que conforman dentro de una visión progresista, pues todo este andamiaje de la democracia. No podemos pensar en democracia sin solidaridad, sin justicia. Está siendo una persona congruente y esto no les gusta a ellos. Si hay motivos para que estén enojados, tanto de los medios de comunicación como de los actores políticos de la llamada oposición. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque es como decirle, justificado no se vale, Andrés Manuel, estás viendo cómo estamos y todavía te atreves a salir a ponernos peor el panorama. Estamos en la lona y tú sales y nos das un cubetazo. Bueno, prácticamente esa es la traducción. ¿Qué es un cubetazo? Que además no habla del tema nacional, habla de Cuba, pero aún así para ellos es un golpe. Sí, porque la misma presencia de él mueve el imaginario colectivo de las personas de una manera que ellos no pueden calcular. Y no se vale, Andrés Manuel. Estás viendo que llevamos nuestra 5ª reafiliación, hablando desde el PAN, y que nuestro 5º relanzamiento y que solamente logramos 7,000 personas. No se vale, Andrés Manuel. Estás viendo que cada vez perdemos menos votos y que tuvimos que recurrir a Rosario Robles para que sea nuestra coordinadora. No se vale, Andrés Manuel. Por lo de las encuestas, ¿no? Porque resulta que ahora las candidaturas ciudadanas van a ser llevadas por medio de encuestas. Pero no se vale, Andrés Manuel. Estás viendo que estamos en la lona y aún así apareces con un tema internacional y nos sigues ganando la conversación. Es que sigue siendo Andrés Manuel como una figura de conciencia que los ubica muy bien en dónde están, en el lugar que ahorita están de la historia y del mapa político nacional, y les recuerda por qué están ahí ubicados. O sea, Andrés Manuel sigue siendo como esa conciencia de por ese personaje, por ese señor,
estamos como estamos, Así nosotros, no el pueblo, no el proceso popular, sino nosotros como empresarios, como actores mediáticos, como poderes fácticos. Es el hecho de que sigue siendo esa conciencia de por él estamos donde estamos, por él perdimos este poder, por él perdimos esta influencia. Es como decirle a Andrés Manuel, lo mínimo que puedes hacer es ya no aparecer, ¿no? Lo mínimo que podrías hacer por nosotros después de la paliza y de este agujero en el que nos metiste y del que no podemos salir. Sí, no. O sea, pero a mí me parece que sumado a lo que les puede molestar y que los enoja tanto a los actores de la oposición y de los medios pues más hegemónicos, la reaparición de Andrés Manuel ha sido clave en los 3 momentos en los que ha estado presente después de que sale de la presidencia, porque ya no es como el líder político de nuestro país, sino que vuelve a la condición de luchador social y defensor de causas populares. Y creo que eso lo refrenda moralmente a lo interno del movimiento que pues hoy sigue, 1, gobernando el país y 2, pues respaldando en los diferentes lugares de México. Sí. Pero esa figura de una persona que ya no quisieran que estuviera viva, evidentemente, porque días antes habían querido y aplaudían casi que estuviera enfermo, y enfermo de gravedad. Pero también es el hecho de que la figura de Andrés Manuel existe, y si hay algún momento, alguna circunstancia que amerite su salida, va a estar ahí presente. Y eso sí les provoca muchísimo pavor y muchísimo miedo a esta oposición. Vámonos a pausa. Presidenta Sheinbaum, en un estilo muy López Obradorista, ha anunciado la presentación inminente de un nuevo plan B, demagogia, pan y circo. A eso se reduce la democracia para el morenismo y para la presidenta Sheinbaum. La presidenta en la boleta. El riesgo mayor es muy claro. Claudia Sheinbaum quiere aparecer en la boleta mediante la revocación de mandato. Ellos esperan, Mario, que al anunciar la revocación del mandato coincidente con el resto de las elecciones en el 27, casi nos moramos de miedo, pensando que por estar el nombre de la presidenta va a ser un desbalance por completo. No nos genera ese pánico. Nosotros vemos cómo a partir de agosto ha caído 17 puntos la aprobación de la presidencia de la República. En octubre pasado, en lo que llamamos el relanzamiento de Acción Nacional, nos decidimos a instaurar una nueva era para nuestro partido. Y hoy estamos aquí para dar el siguiente paso. Hoy Acción Nacional anuncia que todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN hoy las abrimos, y estamos hablando del 100% de nuestras candidaturas. Entrarás a un esquema real de medición entre las y los que tienen la misma aspiración. Bienvenidas las alianzas y las coaliciones electorales, donde vayamos todos con una sola propuesta, los partidos políticos, la sociedad civil, las organizaciones sociales. Le digo a Rosario Robles, quien habrá de coordinar la defensa ciudadana para México. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí, por defender a México. Bueno, van muy bien. Le mandamos un mensaje a la oposición. Van muy bien. Yo creo que están en su mejor momento de congruencia, de poner a una señora como Rosario Robles como defensa ciudadana de los votos y del país. Está con nosotros en esta mesa de colaboradores mi querida Karen Lozada. Gracias, querida Karen. Qué Muchas bueno que gracias. estás con nosotros. Muy buenas noches y pues muy contenta de estar con Nosotros también estamos contentos de que estés con nosotros, y mi querido Ulises Castañeda. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenas noches, y pues sí, espantado por lo que acabo de ver. Sí, tremendo, ¿verdad? A ver, vamos por partes. Vamos a empezar con el tema de el plan B, que ya encontró de nuevo en la oposición, aunque dividida en la opinión, que el punto toral o el punto de controversia o de donde van a intentar construir una narrativa es de que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere estar en la boleta el próximo año, en 2027, y que esto haría pues una trampa, porque según ellos pues impulsaría a la alianza de la Cuarta Transformación en las elecciones, tanto en los estados, en lo local y en el Congreso Federal. Y por otro lado, Jorge Romero dice: nosotros no le tenemos miedo porque la presidenta ya está por los suelos en cuestión de respaldo y en cuestión de popularidad. Él habla de 17, 20 puntos menos. No muestra la encuestadora, pero dice que va muy abajo. Y
por otro lado, esto del miedo a la democracia participativa. O sea, yo no puedo entender cómo es que estos personajes arman su argumentación o su discurso. ¿Cómo puede ser que en un país como México, que durante el periodo neoliberal, ya ni siquiera nos vayamos hasta antes de los 80s, en el PRI autoritario de los 60s y los 70s, en el dedazo, ya ni siquiera hablemos de eso, hablemos desde los 80s a la fecha, hasta el 2018, el 88 al 2018, en donde el pueblo de México tuvo que aguantar y soportar gobiernos neoliberales completamente contrarios a los intereses populares, con una imposición de reformas estructurales dictadas desde el consenso de Washington, desde toda una serie de reformas impuestas por los intereses yanquis, en donde lo único que creció en México fueron los pobres. 60% de la población mexicana con este modelo salinista neoliberal cayeron en la pobreza, en donde prácticamente dejó de existir lo que se llamaba o se presumía como la clase media, toda esa clase trabajadora totalmente empobrecida, por no hablar de todas las devaluaciones, de todos los magnicidios, de toda la violencia, de todo lo que nos impusieron, y que entonces sea para ellos muy buena idea de repente decir que esa parte que tanto el pueblo anheló durante tantos años, durante 40 años, que era salir a la mitad de un sexenio a decir te vas porque estás en contra de mis intereses, de los intereses colectivos, y que ahora argumenten que que es un gran triunfo de la democracia, un gran triunfo del pueblo, el que a mitad de un sexenio pueda decir si el presidente o la presidenta en turno se queda o se va, sea algo peligroso, o sea algo antidemocrático. ¿Cómo ves tú esto, Ulises? Evidentemente le iban a buscar por donde quiera, porque ya cambió bastante el plan original, ¿no? El plan A era mucho más ambicioso, escalaba demasiado, ¿no? Según su perspectiva. Y entonces la presidenta dijo, bueno, vamos a hacer concesiones, vamos a negociar y vamos a reducirnos a 3 rubros principales, ¿no? Que son la revocación de mandato, vamos a hablar sí de la reducción de legisladores pero a nivel local y municipal, y si no vamos a quitar el dedo del renglón sobre los sueldos millonarios que se encuentran dentro del INE como organización. Ahora que ya ajustó, yo digo que demasiado, pero ajustó el plan, ¿no?, a las exigencias democráticamente dentro de todo este marco de las comisiones de discusión que se van a hacer, tienen que buscar de alguna forma hacer ver mal también a este plan B. Y lo que están diciendo es que, como va a ser con las intermedias, la presidenta va a aprovechar para hacerse promoción y difusión a sí misma a través de una autorización ahí medio rara que no se entiende muy bien de dónde están sacando, y que va a aprovechar las elecciones intermedias para poder reforzar su imagen en el Ejecutivo, lo cual no es cierto. En la propuesta ni siquiera está obligada, sí, la Constitución, en la propuesta de ella, ni siquiera está obligada en la Constitución a que sea en una fecha determinada. Lo que dice es que sea después del segundo año de mandato, cuando en la Constitución está establecido que es después del tercer año de mandato. Entonces, no es necesario que suceda esto, pero se lo están vendiendo a la opinión pública como que prácticamente ya quiere aprovechar las elecciones intermedias para promover su mandato. Bueno, pero yo creo que si es intermedio, sí va a ser en 2027. Sí. Y va a ser junto con las elecciones generales de los estados y del Congreso, Karen. O sea, sí, si se aprueba, si es que los aliados no ponen trabas como lo han estado haciendo últimamente, PT Verde Ecologista, creo que sí va a ir a eso. Pero aún así, yo no veo un ejercicio antidemocrático. Porque en realidad, si la presidenta estuviera en un momento donde la gente quisiera sacarla, quisiera que se fuera, pues de todos modos, aunque ella saliera a decir lo que diga y ocupar los espacios para decir lo que diga, pues el pueblo ya está decidido en sacarla, ¿no? Sí. Por el mal gobierno que supuestamente está haciendo, pero no es el caso. Justo hoy se dio ese debate en la mañanera. Se le preguntó a la presidenta que si no era querer promover su imagen personal, y la presidenta me pareció que dio una respuesta muy contundente, porque dijo, si estoy en la boleta en ese momento y la gente no está de acuerdo ni con el proyecto que hemos impulsado, ni con que yo siga, va a votar en contra. Así se haga
no sé, cualquier tipo de promoción, la gente, pues, no es tonta, la gente está muy despierta y si no está de acuerdo con un gobierno, lo va a votar en contra. Justamente para eso es este ejercicio democrático. Y yo creo que en el fondo la oposición a lo que le tiene miedo es al avance de la democracia, a que cada vez se tengan más espacios en los que el pueblo de México pueda participar, expresar sus opiniones y en su caso legitimar o rechazar un proyecto de nación, que no es un presidente. Ese discurso de que el presidente es una figura todopoderosa que va a mover todo, básicamente, pues está un poco ya hasta lejos, ¿no? La opinión pública, todo, en nuestra casa inclusive, ¿no? A lo interno de nuestra vida, está mandatado por la presidenta. Ya no estamos en el PRI de los 70s, ya no son esos momentos, ya no son esos tiempos. Y claro que se puede tener un respaldo y un apoyo, en este caso hacia la presidenta, que lo vemos en las calles, pero no es por la presidenta en sí, por esta figura autoritaria llena de poder, sino por lo que se ha hecho en materia de política pública y en el caso de la presidenta también la incidencia que ha tenido en materia de defensa de nuestro país, de posicionamientos frente a un torbellino internacional. A eso ha respondido este respaldo, no a que lo diga ella como la todopoderosa. Así que en el fondo creo que es un miedo muy profundo a los avances democráticos y a una incapacidad por parte de la oposición de responder ante ellos, porque ellos solamente saben jugar dentro de la política bajo las reglas del viejo juego de eso. Esa parte, Karen, porque perciben la democracia y todo esto como es en el antiguo, o como era en el antiguo régimen. Sí. Y aquí hay una gran contradicción, porque esta parte de construcción de la imagen, aunque el pueblo abajo estaba bien jodido, claro, pero esa percepción de que iban bien las cosas era construida por los medios de comunicación en el periodo neoliberal. Y hoy no tenemos ese factor. No. Es decir, no están los medios hegemónicos que siguen teniendo mucha penetración en la radio y la televisión en todo el país. No tenemos esos medios pro 4T o como soldados, como dijo alguna vez Televisa, que eran soldados del régimen. No tenemos medios hegemónicos en estos momentos, soldados de la 4T. Con todo y eso hay una percepción generalizada de apoyo y de respaldo a este proceso de transformación. Entonces creo que más bien esto es una cosa inédita, porque incluso teniendo a los medios en contra, la gente está apoyando o respaldando un proceso de transformación, dices. Para ellos sería terrible. Si con aquel ejercicio, ¿se acuerdan? Donde votaron 14 millones y ya se pusieron a temblar, refrendar a la presidenta sería un golpe fuertísimo para todos los planes a largo plazo de la reconfiguración de esta derecha que todavía está formulando sus nuevas estrategias y no termina de hacerlo, como lo hemos visto con el PAN. Entonces, por eso están tratando, repito, de hacer ver que por más concesiones que haga el Ejecutivo en su propuesta y en su iniciativa de ley, hay una tentación autoritaria, abusiva y tramposa. Y eso no es cierto. Sí, no, pero es que no lo es desde el hecho fáctico, vuelvo a decirlo. Es decir, los elementos que hacían o que eran parte de esta antidemocracia o de esta percepción construida desde los medios de comunicación, estaban construidos desde ahí justamente. Y ahí sí era antidemocrático, porque tenías todo un aparato de propaganda a favor del gobierno que manipulaba, que engañaba, que no decía las cosas como eran o no decía la información completa. Hoy tenemos un escenario completamente distinto. Una presidenta que de verdad está en el escrutinio del pueblo, que no está teniendo otros factores de influencia que son los medios de comunicación como antes sí lo eran, y que con todo y eso la gente mayoritariamente la respalda y apoya. Y eso me parece que es un triunfo democrático, pero ellos le temen a ese avance democrático de democracia participativa.